Hola, hoy quiero hablarte de un tema súper importante y es la segunda parte de migrañas. Hoy quiero contarte un caso muy interesante y es una paciente que trabajé en mi consulta con migrañas crónicas. Y pues aquí descubrimos una verdad emocional que muchas veces se nos pasa por alto en esta terapia. Entonces, ¿qué pasó con esta paciente? Esta paciente aparece en mi consulta después de muchísimos tratamientos, digamos que de migrañas agudas, iba a urgencias, volvía, tomaba sus medicamentos de manera crónica, tomaba medicación de rescate agudo y no tenía ninguna mejoría. Esta paciente tenía una historia de vida que quiero contarles hoy, con el permiso de ella. Hoy quiero contarte que esta paciente tenía más o menos unos 10 años de recrudecimiento de dolores de cabeza. Acude a su neuróloga, le hacen sus exámenes, no encuentran ninguna alteración neurológica importante causal de dolor. Esto es supremamente importante porque a veces nosotros pensamos que los dolores de cabeza se tienen que dejar solamente con analgésico y nada más. Y una de las recomendaciones médicas que te hago el día de hoy es que acudamos a un especialista, busquemos la manera de identificar si existe alguna causa orgánica, alguna lesión cerebral, alguna malformación arteriovenosa, algún quiste aracnoideo, alguna causa que pueda estar generando, digamos que esta tensión a nivel cerebral y pues sea desencadenante de dolor. Esta paciente pasa por su neuróloga, pasa por su fisioterapeuta incluso porque hizo terapia de zona cervical y no encontraron absolutamente nada. En el contexto de su historia de vida, cuando yo le hago el abordaje clínico desde el tipo de consulta que trabajo en medicina integrativa, ella me cuenta algo muy ambiguo. Me dice, doctora, yo llevo más de 20 años trabajando con mi empresa familiar y hace 10 años empiezo yo a tener dolores de cabeza. Pero hace 10 años yo tuve un cambio importante. Entonces yo le dije, bueno, ¿y se te aumentó el estrés? Me dice, no, doctora. Yo cambié de una ciudad muy estresante a una ciudad un poco más tranquila a dirigir una, digamos que una dependencia de la empresa donde no había tanta carga laboral, yo podía llegar a mis horas, podía manejar mi tiempo a mi acomodo, podía hacer todas las cosas que yo quería hacer en el día a día, tanto que podía ir al gimnasio, podía ir a comprar mis cosas sin ningún tipo de restricción al respecto del tiempo. Entonces, mi pregunta fue muy puntual. ¿Qué crees que fue lo que pasó hace 10 años que a ti te generó mucha tensión? Entonces me dice, doctora, yo era la gerente de esa localidad de la empresa en la ciudad grande y paso a ser una persona que asume una carga menos importante en la empresa, no porque sea menos importante desde la función, sino menos importante en cantidad de empleados, en dirección, en toda la cuestión de gestión empresarial. Y yo le digo, ¿y usted cuando pasa a esta ciudad pequeña estaba en la ciudad pequeña presente con su cabeza o estaba todavía trabajando en su oficina de la ciudad más grande? Esta señora hace un alto en el camino, se sorprende. Me dice, doctora, ¿usted cómo sabe eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la migraña? En la migraña crónica persistente, uno de los psiquismos más grandes es querer controlarlo todo, tener que estar encima de todo, tener que contabilizar, controlar, dibujar cada espacio que yo estoy controlando en la vida de los demás. Entonces, nosotros tenemos, digamos que una disposición desde el punto de vista mental que nos condiciona a vivir en una situación de altísimo estrés, aunque nosotros no estemos viviéndolo en presencia, aquí en el presente. El subconsciente no entiende de tiempos. El subconsciente, si tú estás estresado, acostado en tu cama o acostado en la hamaca al lado de la playa, pero estás pensando en las cosas que tienes que hacer en el futuro, en lo que no ha llegado, en lo que no puedes controlar, tu cabeza te está llevando una información de altísimo estrés, pero estás tumbado en la playa. Entonces, tenemos que vivir soltando toda esta situación. Con ella vivimos un proceso de terapia dándonos cuenta cuál era la primera causa y era vivir en estrés agudo por no soltar lo que nosotros estábamos viviendo en el pasado. Su familia se asombra porque ella tenía dolores de cabeza menos frecuente, pero su esposo al trasladarla
al lugar donde se supone que iban a descansar un poco más, encuentra que su mujer tiene muchos episodios de migraña con más frecuencia y muchísimo más intensos que cuando vivía en la ciudad. Entonces, en vez de hacerle un bien, decía su esposo, le hice un mal porque nosotros pensábamos que bajarle la carga de estrés era la mejor solución cuando la neuróloga nos recomienda esto. Entonces, esta paciente definitivamente vive en Bogotá emocionalmente y mentalmente. Me salió un poquito del contexto, aunque es esa ciudad donde ella estaba viviendo, y sale a un entorno mucho más tranquilo, pero su cabeza nunca desconecta. Entonces yo te invito hoy a que identifiques cuál es ese factor de riesgo emocional, cuál es esa situación emocional que tú estás viviendo desde el contexto mental, qué es lo que estás queriendo controlar a diario, cuáles son esas señales que tú estás dando a tu cerebro para que no desconecte. Alguien me decía en una terapia hace una semana, es que yo tengo mucho ruido mental. Entonces tenemos que clarificar el ruido mental, qué es lo que te estás diciendo. No es que no puedo, es que tengo muchas deudas, es que esto no puede cambiar, es que esto va peor. ¿Cómo podemos resolver esa situación? Entonces, ¿está peor en qué sentido? Tenemos que minimizar, hilar muy finito, porque cuando nosotros empezamos a coordinar de alguna manera esas preguntas y tratamos de darle la respuesta, muchas veces encontramos que nosotros estamos creando un nudo de situaciones muy caóticas, pero realmente son cosas que son controlables, son cosas que podemos resolver de otra manera. Entonces, ¿cómo cambiamos el foco? En el caso de esta paciente, ¿qué buscamos? Buscamos ondas alfa. ¿Por qué? Porque las ondas beta son las ondas de mayor actividad mental. Estamos con rumiación mental, no descansamos, despertamos con problema en la cabeza, tenemos los problemas en la cabeza, pero la señora ya no estaba ni siquiera en el control de ese grupo grande de empleados, ni tampoco tenía esa misma carga laboral, ¿cierto? ¿Qué otra cosa buscamos? Tratamos de buscar zonas de relajación, entonces vamos a enlazar lo que más le gusta a esa paciente para tratar de vivir en un entorno que le ayude a desconectar. ¿Por qué? Porque ella estaba en la compra pensando que tenía que irse rápido porque no iba a tener 2 horas para el tráfico de la ciudad, cuando no estaba viviendo en una ciudad tan caótica que le exigiera todo ese tiempo de desplazamiento, ¿cierto? Entonces empezamos a vivir el presente. Cuando nosotros empezamos a vivir el presente, que suena un poquito cliché, es tratar de darle respuesta emocional, vivencial, de pensamiento y de acción en el momento que estamos ejecutando la situación. Es que yo tengo un informe en 2 meses. ¿Cuánto se demora haciendo el informe realmente en horas? Yo creo que 10 horas. ¿Cuántas horas le hacen falta para ese encuentro y entregar su informe importante? Me faltan más de 60 días. Bueno, entonces en esos 60 días, ¿cuántas horas usted puede disponer para hacer ese informe intenso? Doctora, realmente podría usar 2 horas de mi tiempo bien hechos para ejecutar un informe y voy viendo cómo se me van gestionando los tiempos, los campos, si alcanzo o no. Entonces tiene más de 60 días para cumplir con ese informe. ¿Es necesario que usted se agobie hoy? No, doctor. Entonces nosotros empezamos a darle a nuestra cabeza un sinfín de información y muchas veces dándonos las señales incorrectas. Es decir, esto es imposible hacerlo. ¿Por qué? Si otros han podido, tú lo puedes hacer, ¿cierto? Esto no se puede hacer porque es que yo no estoy allí. Pero hoy en día tenemos formas telemáticas, a menos que tú tengas una actividad de tipo presencial. Yo les hablo a mis pacientes, tú eres el maquinista de la empresa que tiene que entregar esto embalado, cuadrado. No, doctora. Entonces vamos a delegar al que hace el embalaje, al que cuadra el producto, al que lo empaca, para que lo empaque en los tiempos más cortos, para que usted haga la actividad con más tiempo de anticipación sin que usted genere tanto estrés en la empresa. Entonces finalmente todo se trata de organizar, cronometrar de manera distinta los procesos y no agobiarse antes de tiempo. Entonces esta fue otra de las tareas. Entonces trabajar organización, tiempos, temporalidades, cantidades de tiempo efectivo que vamos a emplear para el trabajo y cantidades de tiempo de ocio, porque nosotros cuando estamos con cuadros de migraña tenemos poco descanso. Otra de las cosas que mejoramos con esta paciente fue el sueño. Entonces, doctora, es que yo no podía descansar porque yo tenía cosas pendientes que hacer.
esas cosas pendientes que hacer, ¿las ejecutabas? No, doctora, yo me quedaba pensando en que tenía algo pendiente. ¿Te sentabas en el ordenador, en el computador a hacer tu actividad? No, doctora. Entonces, si tú tienes tanto agobio, vas a programar en tu agenda de 9 de la noche a 9:30 de la noche, voy a hacer esta actividad. Entonces voy a ir adelantando mi informe o mi conclusión del día o mi informe de gestión laboral o empresarial o gerencial. Voy a tratar de contactar con los correos de mis subalternos estas actividades para que se programen. Simplemente dándole esa instrucción, que eso hace parte del proceso gerencial de altísima gerencia. Ella me decía, doctora, ¿usted sabe cuántas veces yo le he hablado a la empresa de control del tiempo y gestión del tiempo? Yo le decía, claro, nosotros podemos hablar de gestión del tiempo y control del tiempo, pero una de las cosas más importantes es actuar y actualizar nuestro tiempo, gestionarlo de verdad y darle la razón a nuestra información mental para decirle, oiga, mire, esto se puede hacer en tanto tiempo al día. Entonces yo tengo que aprender a seccionar mis tiempos de trabajo en función de mi actividad. Entonces, otra cosa supremamente importante que yo te recomiendo tratando las migrañas es date tiempo a ti. Yo en estos momentos camino con un familiar mío, con una familiar mía y hacemos actividades de caminata y tratamos de obligarnos a hacer entre 2 horas o 2 horas y media de actividad de caminata rápida por la ciudad donde vivimos. Y tratamos de agendarnos al máximo. Si no podemos, hacemos actividad en casa, pero siempre vamos a programar esa actividad. Entonces, prográmate una actividad que te guste. Yo no te digo la caminata porque esa es la que a mí me gusta, pero si puedes correr, si puedes trotar, si puedes salir a montar en bicicleta, si puedes ir al gimnasio media hora, si puedes hacer senderismo, lo que tú quieras, pero tienes que agendarte un tiempo para liberar esas endorfinas, para mejorar tu actividad física, porque ese cuerpo tiene que estar ejercitado, tiene que estar tonificado, tiene que buscar una manera de liberar esas tensiones emocionales y tensiones musculares que se hacen cuando estamos a contrarreloj. Otra cosa muy importante en el manejo de esta terapia es inducir una dieta que aborde el proceso de la migraña. Hablábamos en el tema pasado, en el video pasado, que nosotros tenemos que adicionar selenio, omega 3, vitamina D, antiinflamatorios naturales, pero tenemos que buscar una nutrición balanceada antiinflamatoria que básicamente lo que contiene es vegetales verdes y vegetales crudos, cocciones muy cortas y tratar de buscar una manera de organizar nuestros tiempos de ingesta que no sean tan tarde en la noche, que respeten los ciclos de luz de nuestro día. Entonces, ahorita que estamos en España, por ejemplo, nuestros tiempos de luz se extienden en el verano, pero se acortan en el invierno. Entonces tenemos que hacer prácticamente ayunos un poco más largos en el invierno, porque nuestros tiempos de luz metabólicamente nos están dando una información. ¿Qué hace la luz? La luz crea estímulos a nivel endocrino y a nivel digestivo para hacer un soporte nutricional efectivo enzimático. Entonces, si yo estoy consumiendo un alimento, estoy dándole a mi cuerpo una señal y esa señal bioquímicamente está liberando sustancias para transformar este alimento que se llaman enzimas digestivas. Las enzimas prácticamente duermen cuando estamos dormidos y las enzimas se activan en los procesos de luz. Entonces tenemos que aprovechar el día para consumir nuestro alimento y la noche para descansar nuestro organismo. ¿Qué pasaba con ella? Hacía cenas de trabajo. Esas cenas de trabajo donde perdía muchísimo tiempo en la información que podía impartir, la gente se cansaba en su actividad porque estaba muy agotada después de un día de trabajo y cambiamos esas cenas por desayunos de trabajo. Además que vivía en una ciudad muy hermosa en Colombia donde podía hacer desayunos antiinflamatorios, entonces podía comer aguacate, huevos, leche de almendras, podía adicionar elementos que pudieran nutrir su cuerpo, mejorar su concentración, acelerar el proceso de antiinflamación y poder abordar los temas desde la mañana. La mejor manera de
digamos que resolver un dilema grave, una situación complicada, tomas de decisiones importantes es en la mañana cuando estamos mucho más despejados. Si nosotros buscamos la resolución de los conflictos, los problemas en la noche, vamos a perder mucho tiempo en encontrar una respuesta porque nuestro cerebro está cansado. Entonces es importante optimizar nuestros tiempos, tratar de ganarle ese espacio a nuestra creación de tiempos de calidad, observando nuestros cronogramas de actividad, buscar delegar funciones. Otra de las tareas importantes para ella, que fue muy difícil porque fue el tema que fuimos trabajando paralelamente a todo lo que ella empezó a incluir en su día a día, y fue delegar pequeñas funciones. Entonces, pequeñas acciones que ella hacía, como, bueno, hoy quiero que Benjamín coja el listado de los empleados y él haga un listado de cuestiones pendientes y me pase un informe. Pero yo sé que va a estar mal, me decía ella. Y resulta que él era un poco más hábil en poder identificar los problemas que tenía cada empleado, y eso fue mucho más fácil para ella porque a ella básicamente le tenían miedo en contarle situaciones porque se estresaba, se salía del control. Y control emocional. A nosotros nos enseñan gestión emocional. Y yo que hablo de gestión emocional también me salgo de los chiros, también me enojo, también me salta la piedra cuando tengo alguna situación conflictiva, pero no me dejo arrastrar por esa situación de manera crónica. Digo, oiga, me siento molesta, me duele la cabeza, me siento angustiada, respiro, miro las cosas con otra objetividad y no dejo que las cosas avancen. Entonces, la gestión emocional, que eso es un tema que a nosotros nadie nos enseña, nosotros aprendemos sobre la marcha, es algo que trabajamos con ella y también con su grupo de trabajo directo, porque qué fácil es decir, oiga, háganlo inmediatamente, es que usted tiene que ejecutar este trabajo. Pues el empleado está estresado, está movido por el estrés de su jefa y no puede ejecutar su actividad porque se siente demandado, se siente acusado por tiempo, se siente agobiado por el tiempo de la ejecución del objetivo. Entonces, ¿cómo hacemos que nosotros también viviremos en ese proceso de calma y tratemos de gestionar estos tiempos delegándole a cada uno con previa anticipación sus tareas para que cuando yo como gerente, hablando de una empresa, pueda justificar el uso o la necesidad de un proyecto, del desarrollo de un informe, de la entrega de insumos o de las situaciones que ustedes estén gestionando. Le estoy poniendo el ejemplo vivido de esta paciente porque era una empresa grande y era una empresa que no solamente trabajaba en el entorno de Bogotá, sino trabajaba en entornos de tipo exportación con pedidos de millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que pensar muy bien cuál es ese control que estamos queriendo ejercer y cómo podemos delegarlo. Ella aprendió a delegar, finalmente espació sus migrañas de manera selectiva. En cuestión de 3 meses hicimos un control casi completo de las migrañas. No digo que no duele la cabeza. A mí, por ejemplo, me duele la cabeza si tengo algún día estresante. Imagínense hacer una guardia de 24 horas, levantarme, hacer actividad física, tener que ir a responder por la actividad de consulta de día. Estas son situaciones que demandan tiempo, demandan objetivos al día, pero nosotros tenemos que aprender a gestionar esos momentos. ¿Cómo hacemos para delegar? Delegar de manera directa y ponernos límites. Muchas veces nosotros ponemos tareas de altísimo impacto en horas de tarde y ponemos tareas de bajo impacto en la mañana. Entonces, lo más importante es poder invertir el calendario y hacer que las cosas se hagan de manera más efectiva en los momentos en que nuestro cerebro está funcionando con más optimización, y tratar de delegar las actividades que son de menos impacto, al menos en el día, pero que puedan ser cortas y que puedan ejecutarse aun cuando estamos cansados. Entonces, esto es simplemente una mirada transversal a un tratamiento de migraña, y una de las cosas que podemos definir es que aunque físicamente ella estaba en otra ciudad, mentalmente nunca se fue de la oficina. Le planteé una pregunta, aquí tengo las preguntas que usé con ella. ¿Qué es lo peor que podría pasar si tú dejas que otros decidan? ¿Se va a desboronar tu empresa? ¿Se va a caer tu imperio? ¿Vamos a perder las exportaciones? ¿Qué es lo que va a pasar desde el punto de vista laboral? Entonces,
ella aprendió a delegar, aprendió a darse cuenta que sus personas de la empresa eran mucho más valiosas de lo que ella creía y pues logró quitar ese entorno de inseguridad frente a su entorno laboral. Una de las frases semilla, que quiero que te quedes con esta porque fue una frase semilla muy empoderadora para ella: ahora mi cabeza solo me duele si me río demasiado. Ella no se reía, ella no valoraba las cosas, ella no hacía cosas importantes para su disfrute y ella aprendió a reírse, aprendió a disfrutar del día a día y hoy en día estamos con una paciente muy sana, con una paciente que ahora necesita paracetamol o acetaminofén para controlar su dolor, tiene menos crisis migrañosa, utiliza otras alternativas terapéuticas para manejar el dolor, tiene mejores ciclos de sueño y hoy tiene esta frase semilla: ahora mi cabeza solo me duele si me río demasiado y eso lo agradezco. Entonces, un saludo para ti, que sé que me estás escuchando y que fuiste un ejemplo en este caso clínico porque de verdad mejoraste un montón y es uno de los casos de migraña que con sumatriptán, con analgésicos potentes, con corticoides no seccionaba. Si tú sientes que tienes un dolor, que tienes una situación de tipo físico que se detona por situaciones emocionales y que no mejora, me encantaría poderte ayudar. Si tú crees que esta información fue valiosa para ti, si crees que esta información le puede servir a alguien, comparte mi contenido. Hasta ahora estoy empezando, de pronto me demoro un poquito. Si tienen alguna duda, alguna situación que quieran que trabaje en este canal, se los agradezco de corazón. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima semana. Un abracito. Chao, chao.